Hola, mi nombre es Érico Fuentes y junto a Laura Maceira y Andrés Valencia coorganizo el chapter de Speculative Futures Guadalajara. Speculative Futures es una comunidad global con presencia en más de 70 ciudades y nosotros, como coorganizadores, buscamos generar espacios en donde se abre el diálogo sobre el diseño especulativo y futuros. Si te interesa formar parte de esta comunidad, puedes encontrarnos en redes sociales, Facebook e Instagram como Futures-GDL, o también suscribirte a este canal de YouTube, en donde estaremos subiendo nuestras sesiones. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarles la charla Empatía y Futuros Humanos, con Miseli Coronado, especialista en desarrollo organizacional y empatía. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Valencia, me acompaña Laura Maceira, Eric Fuentes y somos coorganizadores del capítulo Guadalajara de la comunidad global Speculative Futures. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y hoy tenemos una súper invitada, Miseli Coronado. Y pues como punto de partida, Miseli, bienvenida. Platícanos un poquito de ti. Hola, pues primero muchas gracias por la invitación. Ahorita estaba comentando que vengo con un learner mindset, entonces aprendí totalmente y con mucho gusto de poder compartir ideas, reflexiones, aprendizajes. Muchas gracias Andrés, Laura y Eric. Y pues un gusto. Yo me considero una persona apasionada y esto lo descubrí hace un par de años sobre los temas de desarrollo humano. O sea, si bien como que toda mi carrera estaba enfocada como en temas de capital humano y ahí me fui, estudié administración, pero siempre me gustó o me llamó la atención las áreas que tengan que ver siempre con la gente, ¿no? Y también no solo en mi vida profesional, sino personal, también suelo ser así. Me inclino mucho por el tema de las relaciones interpersonales, me encanta conectar y hasta, les digo, hace un par de años, pues descubrí el mundo del desarrollo humano. Entonces, ese fue como cuando descubres así esa inspiración que te llega de que algo no sé, algo te toca y dices, esto, o sea, ya descubrí hacia dónde me iba llevando todo el tema de capital humano y las áreas de servicio y el desarrollo de talento. Y entonces en una conversación que tuve, que va muy de la mano con esto de conectar y el networking, entonces en una conversación que tuve, pues alguien me enseñó el mundo del desarrollo humano. Y yo iba a estudiar la maestría en desarrollo organizacional, entonces esa conversación que tuve con Jessica Sánchez, que fue mi ex jefa, pues fue como wow, esto era, o sea, esto es lo que realmente como que me da un sentido, ¿no? Entonces ya me puse a investigar un poquito más sobre esa maestría y ahorita estoy estudiando desarrollo humano, ya voy en el año 2 y ha sido todo un viaje que me ha llevado a descubrir nuevas ideas, nuevos conceptos y la importancia que tiene la persona y que cuidarnos como personas pues puede tener un impacto positivo en nuestra vida personal y profesional, ¿no? Entonces como que de ahí ya se van desencadenando bastantes temas y bueno, pues ahora sí estoy como muy inclinada a seguir estudiando esto y sobre todo como a demostrar el impacto que tiene cuidar a las personas en las organizaciones, ¿no? Porque si bien sí existe el área de capital humano o recursos humanos, pero ¿cómo garantizamos que sí tiene un impacto positivo y entonces cómo lo podemos medir también, ¿no? En temas de, pues, hasta las ganancias de la organización, ¿no? Porque al final, quienes manejan las organizaciones, pues las personas o colaboradores. Entonces, bueno, eso es un poco de mi background. Me encanta estar aprendiendo. Sí me considero una persona aprendiz 100% y vivo con esa bandera, ¿no? Y como que tanto investigar y leer, pero también aprender de otras personas y esta parte de conectar y siempre estar abierto a lo que puedes aprender de los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito de mí. Muy bien. De este lado, yo creo que lo que a nosotros nos mueve mucho pues es la investigación de una perspectiva de futuros, metodologías de futuros, y parte de eso a mí personalmente me ha llamado mucho la atención el tema de tendencias. Entonces,
vamos a encontrar y abrir este puente para la conversación en una tendencia que ha tomado mucha relevancia últimamente y es en cómo se está transformando la economía y se habla una tendencia de una economía del bienestar, en donde se propone pues que las personas ya no solo estamos buscando una remuneración económica en nuestros trabajos, ¿no? Sino que a través de otros beneficios también veamos ese orgullo de pertenecer a una organización, ese sentido de pertenencia, ese propósito de una empresa a la que le dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Y otras formas de tener pues un salario que también se ha denominado el salario emocional. Entonces, no sé, de ahí pues cómo lo podemos tomar como una premisa para ir siguiendo esta conversación, ¿no? ¿Cómo ves que está pasando esta transformación en México? ¿Qué señales has identificado tú? Desde tu empresa, ¿cómo ves que están preparándose para este cambio? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, justo, creo que eso es un tema que ya existía, o sea, el tema del salario emocional, pero honestamente creo que se le ha dado mucha más relevancia, o sea, de un tiempo para acá, o sea, antes como que siempre se le daba muchísimo peso a la parte económica y claro, es súper importante, no hay que descartarla, pero también les digo, de un tiempo para acá como que ya se han estado tocando otros temas que tienen que ver con el engagement, cómo la gente, cómo mantener a la gente en las organizaciones y mantener, me refiero a cómo hacemos este ambiente de cultura y todo, o cuáles son los factores que hacen que la gente tenga preferencia por mi empresa, ¿no? Entonces, poco a poco, pues esto se ha ido transformando en un tema de salario emocional, ¿no? También creo que uno de los detonadores de esto y que hizo que se diera, que todavía se volteara a ver más este tema, pues fue la pandemia, ¿no? Cuando pasa todo lo de la pandemia, pues nos damos cuenta de que, oye, hay que cuidar a las personas porque está habiendo mucho burnout, porque de repente estábamos trabajando a lo mejor en unos esquemas no tan flexibles, sobre todo en México, a lo mejor en otros países sí tenían como esta cultura de flexibilidad en el trabajo un poquito más instalada, y aquí no. Entonces como que vino y nos cambió y nos movió y nos sacudió, y entonces, ¿cómo creamos otras iniciativas que favorezcan a la persona para que pueda dar su mejor versión en el trabajo, ¿no? Entonces, pues a mí me tocó, el año pasado cuando fue lo de la pandemia, nos tocó estar en un proyecto de, pues literal, como esto de mental wellness, ¿no? O sea, lo vimos así como, oye, estamos detectando burnout. Era una percepción también porque pues se vino la carga de trabajo, no sabíamos cómo trabajar desde casa tal vez. Para algunas personas fue muy sencillo, para otras personas no fue tan sencillo y nos dimos cuenta por los momentos de vida que tiene la gente, ¿no? O sea, a lo mejor las personas que no tenemos hijos, ay, qué padre, estoy súper feliz en mi casa. Y la gente que sí tenía hijos, pues, oye, es súper complicado, o sea, estar en una junta concentrado, pero además tengo que cuidar a mis niños, tengo que hacer el homeschooling con ellos. Entonces, era toda una serie de factores que te hace sensibilizarte a las diferentes necesidades que tiene la gente, ¿no? Entonces, pues empezaron a crear webinars de concientización, sensibilización, de temas importantes, sobre todo enfocado a la parte de soft skills, ¿no? Entonces, creo que la pandemia fue un parteaguas para voltear a ver a los soft skills y decir, son importantes para que la gente pueda adaptarse más fácilmente a los cambios que pueda haber en el entorno, ¿no? O sea, que a lo mejor ahorita fue una pandemia, después puede ser una crisis económica o algún tema personal que cada uno pueda traer, ¿no? Pero pues no era algo que alguien había levantado la mano y dijo, oigan, me está pasando esto, sino tuvo que venir un evento pues mundial que vino a mover todo. Entonces, a raíz de eso, yo veo que pues ahorita se le está dando mucho peso al qué necesita la gente, ¿no? O sea, cómo los podemos apoyar para que puedan llevar estos esquemas híbridos o 100% teletrabajo, o cómo podemos hacer esta equilibrio entre, bueno, pues tú quieres estar 100% en la oficina porque es lo que te funciona, pero hay gente que quiere estar 100% en teletrabajo. Entonces ha sido como muy, muy interesante, sobre todo les digo, por esta sensibilidad que a veces te sales es que no nada más es el colaborador el que trabaja, o sea, es una persona y tiene una vida personal que de cierta manera puede venir a impactar
a cómo pueda estar, ¿cómo se dice? A cómo pueda estarse desempeñando en la empresa por cosas que traiga en casa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el salario emocional viene a eso. De hecho, una de las tendencias para 2022 sí es la parte de human-centric, de, oye, pues ahora la persona es el centro y cuáles van a ser esas iniciativas, ¿no? Y creo que sobre ahí vamos a empezar a construir algunos proyectos para el 2022. Pero sí, o sea, la persona va a ser una de las cosas importantes para este 2022, además de otros temas como data analytics, pero creo que a mí lo que más me llamó la atención es que ahora sí se está mencionando esto de la persona, ¿no? Cuando antes sí, pero no sé si recuerdan, hasta era como este título que teníamos de recursos humanos, o sea, creo que era el recurso humano, pero pues ahora ya no es tanto como el recurso, ¿no? Entonces nos estamos sensibilizando cada vez más a que el colaborador es una persona, ¿no? Y atender estas necesidades y que la gente se sienta escuchada. Entonces creo que va a estar bien interesante, o sea, ya la pandemia nos vino a lo mejor a abrir o nos ayudó a descubrir cosas que ya estaban ahí, pero vino y hizo un push de, oye, todo esto era lo que necesitábamos y fue lo que dio el empujón para ahora sí empezar a crear estas iniciativas, ¿no? Y sobre todo también temas de salud mental, si se fijan, ahora cada vez es mucho más, algo mucho más normal de hablarlo. Antes era como, es un tabú, o sea, nadie lo hablaba. Y ahora ya es algo que también se está hablando en las organizaciones, también ya hay webinars, nosotros hemos tenido ya webinars de salud mental. Entonces, pues sí, creo que para allá va todo, ¿no? Miseli, creo que estás tocando puntos como muy interesantes y muy importantes, sobre todo en la evolución de cómo trabajamos, ¿no? Que creo que eso es clave, ¿no? Cómo trabajamos. ¿Qué pasa en este contexto latinoamericano en donde en todas las encuestas salimos como las personas que más horas le ponemos, de hecho, sobre todo en México, al tema del trabajo? ¿Cómo ves que se puede dar esta transformación? O sea, desde tu perspectiva, ¿cuál sería tu opinión personal de cómo se va a dar esta transformación en un interés más en la persona y su desarrollo holístico, un desarrollo completo de la persona dentro del área de trabajo aquí en Latinoamérica? Pues no sé cómo lo ven ustedes, pero en mi percepción sí veo que es un tema 100% cultural y lo vemos porque en mi trabajo pues también trabajamos con otros países, ¿no? De repente. Entonces pues nos damos cuenta de esta libertad que a veces ellos tienen de, sí, me voy de vacaciones, sí, de 8 a 5:30 y bye. Y como a lo mejor los mexicanos somos un poco más cerrados en ese aspecto, ¿no? O sea, como que traemos una cultura del trabajo, no todos, no quiero generalizar, pero sí creo que puede ser un tema, ¿no? Y es 100% cultural. Entonces, yo creo que, de hecho, es uno de los temas que también quería tocar con ustedes, el tema de psychological safety, y es algo que se está hablando, o sea, que ya existía, pero ahora se está hablando todavía más porque el tema de psychological safety habla de trabajar en ambientes de confianza, ¿no? Entonces, es como un concepto donde la gente puede hablar, expresar sus ideas sin sentirse juzgado, humillado, etcétera. Pero luego trasladándolo también a esta parte de la confianza es cómo confío en que tú vas a estar trabajando aunque no estés en la oficina, ¿no? O sea, yo confío que tú te vas a conectar y vas a cumplir. Creo que puede haber de todo, ¿no? En las organizaciones, pero cómo empezamos a construir equipos de confianza y también ahorita se está hablando mucho de la parte de los esquemas flexibles, ¿no? O sea, a lo mejor ya no nos funciona el esquema rígido de 8 a 5:30 o 6 de la tarde y en la oficina y entonces todo así. Pues ahora nos dimos cuenta con pandemia que la flexibilidad nos dio resultados. O sea, realmente los resultados salieron, trabajamos, se cumplieron las metas. Y entonces creo que esto fue también un detonante para voltear a ver a los esquemas flexibles y decir, o sea, tal vez sí nos podamos permitir tener ahora
más flexibilidad y la gente tal vez se dio cuenta que sí es posible, o sea, que puedo cumplir un horario y ya no estarme matando en el trabajo tantas horas, sino tratar de ser más productivos. Y hay otro término que es el time ownership, que es también, oye, ¿cómo gestiono yo mi tiempo? O sea, ¿cómo hacernos también responsables nosotros? Porque luego también está esa cultura de que, híjole, es que si yo me quedo hasta las 8, me van a voltear a ver y van a decir, híjole, qué padre, él trabaja bastante y entonces me van a aplaudir y está esa como cultura torcida y no necesariamente, ¿verdad? Y entonces el que se va a su hora temprano ahí siempre se va temprano y no trabaja y le damos más crédito a los que se quedan más tarde, ¿no? Entonces como que es un conjunto de factores, pero pues ahora es, oye, ¿cómo soy más eficiente con mi tiempo? Cumpliendo mi horario flexible o desde casa. Y entonces empezar a integrar todos estos conceptos para que se pueda lograr tener una flexibilidad. Y sobre todo ahorita que decías de la cultura latinoamericana, pues no sé exactamente cómo esté en Latinoamérica como tal, pero en México sí hay una tendencia de eso, ¿no? Y entonces cómo vamos cambiando poco a poco esa cultura y empezar a poner el ejemplo de, oye, seamos responsables, porque no solamente impacta como que en la gestión de tu tiempo, sino en la gestión del tiempo de los demás. Porque luego también esta cuestión de la pandemia, pues luego generaba mucho tema de, oye, estamos con sobrecarga de juntas de trabajo, ¿no? O sea, colgabas una llamada, te conectabas a la otra y como que era muy sencillo empezar a agregar meetings, pues porque estabas a un clic, ¿no? Colgabas y venías y colgabas y entonces, y a lo mejor en persona pues era un poquito más, consigue la sala de junta y que todos cuadren y era un poco más complicado y ahora estamos así, ¿no? Entonces es cómo ser responsable con mi tiempo, pero también respetando el tiempo de los demás. Entonces empiezas a voltear a ver esta responsabilidad y cómo empezar a poner estos conceptos de ser efectivos con el tiempo, cómo cuestionarnos, ¿no? También oye, esta junta es necesaria, es importante que yo esté en todas estas juntas que me acaban de mandar y aprender a decir, no puedo, o sí puedo, o lo resuelvo con un mensaje, o lo resuelvo con un correo, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al punto, pues, creo que empezar a construir ambientes de colaboración basados en la confianza es algo súper importante y que la gente también se permita voltear a ver que su bienestar importa, porque luego nosotros somos los mismos que dejamos al final la parte del bienestar, ¿no? Entonces yo me mato trabajando, pero mi salud, mi familia, olvidados, ¿no? Entonces, cómo la persona también tiene que hacerse responsable de este tema y creo que para allá va todo y la gente está creando más conciencia de eso, ¿no? Oye, Michelle, y dentro de las organizaciones, digo, esta evolución que se está dando, hablemos de el Departamento de Recursos Humanos como el pasado y como esta evolución que puede tener hacia desarrollo organizacional o un desarrollo humano, ¿no? Mucho más integral. Estas políticas y buenas prácticas o este upgrade, esta evolución, ¿de qué área, ¿no? O áreas depende o empiezan a ser como los líderes, ¿no? En iniciar este tipo de actividades. Lo que nos hemos dado cuenta es que es como el conjunto es la suma de todos. Porque luego te das cuenta que sí está el departamento de desarrollo de talento, capital humano, pero o sea, nosotros necesitamos tecnología y entonces necesitamos cultura y un plan de comunicación para empezar. Entonces, antes se trabajaba muy en silos y como que cada quien jalaba con sus iniciativas, pero justo esa ha sido una de las cosas que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la importancia de estar todos alineados y comunicar cuáles son los objetivos de la organización, o sea, como el grande objetivo, entonces cómo cada departamento va sumando de acuerdo a lo que pueda aportar, ¿no? O sea, desde su cancha. Entonces, no creo que sea una tarea exclusiva de capital humano o de un departamento, sino cómo vamos sumando cada quien desde su área de expertise, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿quién trae esa conversación a la mesa? ¿O viene desde innovación, o viene desde la visión de dirección general? ¿Es la iniciativa de personas? Al final, ¿quién trae esa conversación, digamos, a la mesa?
siempre es la visión de arriba, ¿no? De dirección general. Y entonces se va cascadeando, ¿no? Y entonces como que están los grandes objetivos y luego ya te vas al 1.1, 1.2, 1.3 y luego ese 1.2 se convierte en 1.2.1 y así, ¿no? Hasta que va llegando a toda la organización y a todos los niveles. Y entonces se va construyendo desde esa gran visión. Entonces, ¿cómo yo puedo? O sea, ya tengo esto, ¿no? Eso es lo que la organización está buscando. Bueno, yo desde Capital Humano, ¿qué me toca hacer? ¿Cómo puedo aportar? Bueno, y entonces empiezan las propuestas y esas conversaciones y hacia dónde vamos y la planeación de los siguientes años, ¿no? Entonces, definitivamente la visión de dirección general es súper importante para que nos marque el rumbo, ¿no? Y como que ya lo ponen sobre la mesa y ahora sí empezamos a trabajar cada quien desde su cancha. Yo estoy súper curiosa con el tema de la empatía y cómo lo estás trabajando. Ahorita que pusiste el contexto de la pandemia, por ahí leí un reportaje súper interesante, ¿no? Que sea, es que las personas no tendrían por qué disculparse porque tienen un perro o porque tienen un hijo, ¿no? O sea, están en su casa y pues aunque seamos profesionistas, esos profesionistas pues somos personas, ¿no? O sea, es como una capa o un rol, pero al final pues todos somos bien humanos y pasa la basura, ladra el perrito, lo que sea, ¿no? Y desde ahí, ¿tú como qué recomendaciones, qué visiones tienes, no? O sea, la empatía, no podemos estar ahí esperando a ver qué día la mesa directiva de la empresa para que trabajo decide que giremos hacia la empatía, ¿no? Cómo desde abajo, desde perfiles, el que sea que desempeñemos, podemos empezar a manifestar empatía hacia los colaboradores y hacia nosotros mismos. Por ahí una idea que tú tenías. Déjame ordenar mis ideas. Yo como estoy haciendo mi tesis sobre la empatía y yo lo veo más, o sea, voy a empezar como desde la parte de la persona fuera de la organización. O sea, yo ahorita veo que hay una crisis en valores, ¿no? O que sí hay, pero no sé si se están viviendo al 100%, pero a mí la impresión que me da es que no, por todos los temas que seguramente también ustedes ven en las noticias y en las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces a mí me impactó mucho eso. Siempre que hablamos como de esta responsabilidad que tiene la empresa y que tiene la persona, yo pienso que es una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, no voy y me formo en la empresa, sino me formo desde fuera, desde mi familia o desde yo como persona, poniendo también de mi parte el, a ver, yo como me estoy preparando para ser un mejor ciudadano, colaborador, hijo, amigo, esposo, lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que partiendo de ahí, o sea, veo que son valores que debemos de tener como personas, como ciudadanos, y que se hayan de trabajar desde casa, ¿no? Entonces, una vez que si tú lo trabajas como persona, es súper fácil que tú vayas a la organización y sigas viviéndolo, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que siempre comento es, cuando la persona está bien, entonces va a tener un impacto positivo en su entorno, ¿no? En su entorno laboral, social, familiar. Entonces, creo que es como me voy preparando yo desde fuera para yo estar bien. Entonces voy a la organización y voy a impactar perfectamente o de una manera positiva en mi equipo de trabajo, con mis compañeros, etc. Y una vez que yo ya trabajé en eso, o sea, cuando ya lo haces consciente y cuando pues realmente te quieres preparar y te pones a aprender de estos temas, pues ahora sí vas, lo compartes adentro y entonces la empatía creo que funge un rol muy importante en la vida personal y profesional de las personas. Y en la parte profesional, no sé si alguien de arriba nos vaya a venir a decir, oye, hay que ser empáticos, pero sí nosotros empezar a fomentar esta cultura de empatía, ¿no? Entre nuestros compañeros, con el jefe o con los clientes, etcétera. Creo que la empatía tiene muchos beneficios y justo hace poco vi una conferencia y me llamó la atención porque me gustó cómo lo plantearon. O sea, esto fue un estudio como de
del año 1916 que hizo Edith Stein, y entonces hablaba es la percepción que yo tengo de cómo se puede estar sintiendo alguien, ¿no? Y entonces eso ya también te quita un poco de peso, por así decirlo, porque ahorita el concepto de empatía, no sé si eso lo sigo investigando, luego les cuento ya el resultado final, pero cómo se ha ido, no torciendo porque no está mal lo que se dice ahorita, pero se ha ido como modificando. Entonces ahorita la empatía es que te pongas en los zapatos del otro, ¿no? Entonces yo exactamente me siento como se siente Andrés y puedo sentir lo que él está sintiendo, ¿no? Y entonces esto me hizo como decir, sí es cierto, o sea, a lo mejor no tengo que estar sintiendo al 100 lo que él está sintiendo, ni, oye, él está triste, no, yo también estoy súper triste, porque a veces eso no, es que no estoy siendo empático, no te entiendo cómo te sientes, y realmente no, o sea, a veces la empatía solamente es escuchar, que la otra persona se sienta acompañado y entender un poco ok, no sé exactamente cómo te sientes, pero aquí estoy contigo, te acompaño y desde a lo mejor una experiencia pasada puedo percibir cómo te sientes, ¿no? Entonces, el tema de la empatía, pues creo que nos ayuda mucho a conectar con las necesidades que pueda tener mi cliente, oye, escuchar a la gente que le damos servicio, sobre todo yo creo que tratar de entender lo que tú necesitas de mí para yo poderte dar el mejor servicio de la mejor manera, ¿no? Entonces es como esta percepción y cómo conectamos, o sea, realmente la empatía nos ayuda a conectar con las otras personas y entonces esto hace que tengamos relaciones de trabajo pues mucho más llevaderas, que haya una mejor colaboración y pues bueno, yo sí lo asumo con la parte de psychological safety, o sea, como que van de la mano, o sea, como que esta mente de confianza donde puedo ser yo mismo y entonces también me abro a escucharte y quiero percibir lo que tú estás sintiendo o lo que necesitas de mi parte, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, platicábamos justo de cómo de repente existen estas organizaciones positivas enfocados en un tema positivo, alegre, estar bien, y cómo de repente estas mismas organizaciones se pueden volver tóxicas. ¿Okay? De ser tan alegres, yo empiezo a juzgar a los colaboradores que no están siempre felices. Empiezo a criticar a quien es el contrario, ¿no? El abogado del diablo, a quien siempre dice, oye, consideremos esto también. Ok, lo empezamos a ver con malos ojos. ¿Cómo ves o cuál es el rol de la empatía justo para evitar estos ambientes tóxicos? ¿Cómo puede evitar que una organización positiva se desvirtúe al grado de ser tóxica y no permitir el crecimiento? Yo creo fielmente en la importancia de establecer la parte cultural, ¿no? O sea, que la organización se pregunte, ¿cuál es la cultura que yo quiero vivir? ¿Cuál es el propósito de mi empresa? ¿No? Entonces, digo, ustedes les ha de haber tocado trabajar con muchas organizaciones que tienen su propósito, sus valores, etcétera. Creo que eso es algo súper importante y de ahí parte todo, ¿no? Y entonces es como, oye, declaro que mi propósito es este y los valores que se viven aquí o los que vivimos aquí son A, B y C, ¿no? Y entonces creo que esa es una manera de decir, aquí está la línea, ¿no? Y no te salgas. Para mí eso es como un parteaguas súper importante de poner sobre la mesa los valores que queremos vivir. Y luego no sé si les pasa o han escuchado de este culture fit, ¿no? O sea, me ha tocado que gente me ha dicho, oye, es que yo entrevisté a tal persona, pero no hizo ¿cómo se dice? Clic con la cultura que nosotros queremos o que tiene la organización, ¿no? Y entonces, ¿cómo dices? Sí es cierto, o sea, también esa es una parte importante, que las personas que están en la organización pues sean personas que estén dispuestas a vivir los valores que aquí tenemos, ¿no? Y al final creo que si no es una persona que va a tener estos valores, salta de alguna manera u otra, ¿no? O sea, va como en conflicto con
contra el mundo y va contra la corriente y pues de repente, ¿cómo se dice? Cuando solas saltan o solas es como, bueno, ya no puedo vivir esto, adiós, ¿no? Entonces, creo que esta, ¿cómo se dice? Selección natural, por así decirlo, pero sí creo que es bien importante esta parte de la cultura que quiera vivir la empresa, declararla y trabajar sobre eso, ¿no? Oye, Michelle, y en estos equipos, ¿no? Como moviendo la conversación un poquito hacia el performance o los indicadores o estos retos ya más comerciales, en donde pues al final del día, ¿no? Las ventas son las que muchas veces tienen prioridad sobre otro tipo de iniciativas, pues la empatía, cómo termina generando o teniendo un rol, ¿no? Dentro de estos intereses mucho más comerciales. Y por ejemplo, tu área, ¿no? O del área donde tú te desarrollas, ¿cuáles son el tipo de retos o de barreras con las que se encuentran? Creo que uno de los retos que vamos a tener es como esta redefinición de KPIs, sobre todo porque pues ahora estamos trabajando de una manera diferente, ¿no? Entonces a lo mejor lo que antes eran nuestras metas pues cambió totalmente porque ahora nos vamos a enfocar más a la parte de la persona, temas de cultura, empujar más iniciativas de bienestar y ese es uno de los retos que traemos para 2022 como hacer esta redefinición, pero sin duda sí es importante, suerte que decía lo de las ventas, etcétera. Vuelvo al punto que les decía de, pues si yo soy empático, puedo escuchar mejor las necesidades de mi cliente y entonces eso al final genera una conexión y hace que brinde un mejor servicio, ¿no? De hecho, uno de los temas que yo he comentado y que sigue ahí como en investigación es y creo que lo he comentado contigo, Andrés, de cómo el enfoque a la persona o los soft skills, pues le genera este ROI a las empresas, ¿no? Ya hay estudios de otras organizaciones que sí lo tienen súper bien medido. Y entonces la importancia de las habilidades blandas, ¿no? Incluyendo el tema de la empatía, de la inteligencia emocional, porque al final es como una cadena, ¿no? Es como, bueno, inteligencia emocional, empatía, ¿qué más? Perdón, se me fue ahorita como que estaba pensando en otra cosa, pero bueno, como todo el tema de los soft skills, entonces ahora está teniendo mucho más impacto porque eso hace que la persona esté contenta y entonces tenga un mejor desempeño, ¿no? Y por ende, pues le va a dar mejores resultados a la organización. Me quedé pensando un poquito como hemos estado hablando mucho de esta transformación, ¿no? Al interior, o sea, la empatía hacia los colaboradores y me gustaría desarrollar un poco también cómo esta visión de más empatía dentro de las empresas también se va trasladando hacia los clientes, ¿no? Por ejemplo, el otro día leía esta tendencia que decía, ya no hay que pensar en que los negocios se hacen business to business, ¿no? Sino que se hacen business to human, porque al final, aunque estés negociando de una empresa con una empresa, pues hay una persona que la representa, ¿no? Y con quien tienes que establecer una relación y una relación de confianza. O estabas también tú también proponiendo el tema de human centric, ¿no? Y human centric es, pues, dentro de una cultura organizacional, pues mi colaborador, ¿no? Pero también como yo soy una empresa prestadora de servicios o generadora de productos para un cliente, cómo lo voy poniendo también en un primer plano. ¿Eso empieza a transformar también las relaciones? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, esa es una de las cosas que seguramente voy a tocar en mi tesis, que siento que es un tema súper gigante y el maestro ya me dijo de que, a ver, enfócate en algo, porque luego está la empatía. De hecho, hay muchas investigaciones sobre la empatía, sobre todo más enfocado a la parte de la medicina, ¿no? O sea, como que la empatía es 100% con los doctores, enfermeros, o sea, entonces está en todos lados. Y sí, o sea, como bien lo dices, esta empatía que nos hace conectar mejor con el cliente. Y sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ya no quiero redundar más en ese punto, pero sí, o sea, 100%.
Creo que un punto que se me hizo interesante ahorita que comentaba Laura y algo que sorprendía mucho a los clientes cuando platicábamos con ellos era justo esa parte en la de que, oye, si yo soy un negocio, business to business, ¿cómo hago un perfil de mi cliente si mi cliente es una organización? Y algo que empezábamos a platicar era lo de, pues sí, tu cliente es una organización, pero como tú también comentaste al inicio, Miseli, pues la organización está representada por personas y estas personas tienen ciertos valores y estas personas llevan un proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿qué tan importante es conocer a las personas detrás de la organización para generar como este perfil de organización y decir, yo desde fuera, yo viendo a un cliente corporativo, poder decir, reconozco que esta empresa es de tal manera? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear esta imagen de nuestras empresas, proyectarla hacia afuera de manera que las personas puedan entender mis valores? Ya no hablo de comunicación interna, sino de comunicación externa. Creo que también se trata de un tema de EVP, el tema de marca empleadora y cómo cada empresa pues va construyendo su marca personal, ¿no? Y esa es la cara que le dan a la gente. Y es con lo que, ¿cómo te diré? O sea, sobre todo, nosotros lo que decimos es, oye, ¿importa cómo nos percibe la gente de afuera? O sea, pero también importa cómo nos percibe la gente dentro de la organización, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los atributos que me distinguen como empresa? O sea, por ejemplo, en Sigma siempre, pues se habla que es como una empresa como si estuviéramos en una familia, ¿no? Y es como un común denominador, de que es que en Sigma yo me siento como en familia. Y entonces, bueno, pues a lo mejor ese es uno de los atributos. De hecho, es algo que se está trabajando este año, que se estuvo trabajando este año y todavía es un proyecto que está activo, pero siempre que tú le preguntas a alguien que trabajó en Sigma o yo que, por ejemplo, estoy, podemos decir eso, ¿no? Que es que no sé cómo explicarte, pero yo siento que estoy en casa. O sea, yo me siento muy feliz, se siente una cultura muy... pues ahora sí que fraterna, por así decirlo, y gente que se ha ido de Sigma dice, ay, cómo extraño esta parte de la cultura, porque ahora en esta organización donde estoy, sí, pero le falta este toque de sentirme como familia, ¿no? Entonces, digo, volviendo a tu pregunta, creo que son atributos que la empresa o que se van identificando de la empresa, de ver qué es lo que nos distingue como empresa. Oye, pues que la cultura es súper buena. Oye, que somos los que tenemos más innovación. Oye, somos los que tenemos los mejores productos. Y entonces vas creando como tu EVP. También, pues, obviamente se hacen estudios, etcétera. Pero pues al final, todos estos estudios te quedan tus atributos, eso es lo que te distingue, ¿no? Y entonces hasta le creas como un perfil a tu empresa, como si fuera una persona, oye, estos son los atributos de Eric, de Andrés, de Laura, y eso es lo que te distingue. Entonces, como tu carta de presentación dentro y fuera, o sea, porque no nada más podemos dar la cara fuera de que sí, somos los mejores, qué padre, luego te echas el clavado adentro de la organización y la gente se está quejando todo el tiempo, se vive una cultura muy mal. Entonces, ¿cómo podemos ser congruentes y alinearlo, no? Entonces, creo que eso es algo que puedo comentar de esa parte. Mister, y pensando en las organizaciones que no tienen como esta madurez para desarrollar ese tipo de proyectos, ¿cuáles son los, no sé, baby steps, ¿no? Como estos primeros 3, 4, 5 pequeños pasitos a los que se puede empezar a acercar a desarrollar una mejor cultura, o tal vez alguien nos escucha y piensa, bueno, ¿cómo le hago para que en mi departamento, deja tú la empresa, en mi área, podamos ser más fraternales? Entonces, no sé si dentro de tu tesis también desarrollas sugerencias de paso 1, paso 2, paso 3 para, ¿no? Empezar a, no sé, a adoptar estos nuevos, como decías, no sé si soft skills o por lo menos el mindset, ¿no? Para tener la apertura a acercarnos hacia allá. Ahí sí creo que ustedes son los expertos con este tema del futuro, pero lo que yo puedo
decir al respecto es como I'm willing to, por así decirlo, de que, oye, esto, o sea, donde estamos no nos está funcionando, ya estamos estancados. O sea, creo que los números te van a ir diciendo, ¿no? Que, oye, ¿qué está? O sea, estarte constantemente revisando, oye, cómo van nuestras ventas, cómo van los números de la organización, cómo se siente la gente. Y entonces cuando tú empiezas a medirlo, o sea, creo que es importante medirlo para empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces, tal vez paso uno es hacer este diagnóstico de dónde estamos y cómo nos vemos, ¿no? O sea, hay organizaciones que van muriendo porque nunca quisieron cambiar, ¿no? Está el caso de Blockbuster y Netflix, ¿no? O sea, de que Blockbuster, oye, ya les habían ido a dar una idea para cómo evolucionar y fue de que no, así estamos bien y pues de repente a la quiebra, ¿no? Creo que ese es el ejemplo más claro que se me puede venir a la mente ahorita. Y bueno, estamos dispuestos o sea, creo que es el primer paso. Y entonces empezar como a tener este diagnóstico de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? O cómo nos vemos. La planeación sin duda es algo súper importante y no quedarnos como en ya ganamos, sino siempre podemos seguir innovando, siempre podemos seguir mejorando, haciendo cosas nuevas. Hay un concepto que nosotros tenemos acá en Sigma, que trabajamos en una metodología que es gestión impecable, y es mantener y mejorar. O sea, cómo mantenemos lo que ya está funcionando, pero a la vez lo seguimos mejorando, ¿no? Entonces es como hacer siempre estos saltos de a ver cómo estamos, ¿no? Cómo vamos. Y si vemos que algo no está funcionando, hacer ese diagnóstico, a ver qué está pasando, identificarlo y entonces poner acción, ¿no? Pero sin duda creo que ya en esta época ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino empezar a buscar nuevas cosas, innovar, ser más ágiles en nuestros procesos. También me gusta mucho el tema del Blue Ocean Strategy, ¿no? O sea, que te puedes quedar en el océano rojo y ahí con toda la competencia y todos compitiendo con lo mismo, o irnos al Blue Ocean, al océano azul y empezar a explorar nuevos mercados y nuevas, pues ahora sí que nuevas maneras de, ¿cómo se dice?, de innovar en lo que ya estamos haciendo. Entonces creo que eso está bien padre, te hace salir de tu zona de confort y pensar en esto, siempre podemos hacer mejor las cosas, siempre que tengamos esas ganas y la visión, sin duda es algo súper importante. La visión también de los líderes, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo estaba reflexionando un poco sobre esta parte que yo he acompañado a algunas organizaciones en la comunicación en sus procesos de cambio, ¿no? Y de pronto parece como bien difícil desde la directiva, dices, quiero cambiar algo y tengo que mover y siento que los tengo que arrastrar o empujar, ¿no? O sea, poder lograr una sincronía dentro de una organización, ¿no? De pronto el estado de confort nos viene bien, ¿no? Y un cambio, aunque nos va a llevar a un mejor punto, pues me implica un esfuerzo, me implica dejar algo atrás, me implica tener nuevos hábitos y siempre es un espacio de incertidumbre en el que no todos se mueven a la misma velocidad. Por otra parte, también está esta visión, ¿no? De que, uy, yo quisiera que mi empresa pasara esto y parece como tan lejano, ¿no? Y tratando de unir estos puntos, pues me gusta, hay una pregunta clave en metodología de diseño, de design thinking o de future thinking, que es el what if, ¿no? O sea, si te pones desde la razón, dices, no, es que nunca va a ser posible que tengamos una semana inglesa, ¿no? O es que nunca va a ser posible un horario tal, y lo empiezas desde la razón, es difícil llegar a objetivos, pero si podemos plantear este what if, ¿no? Y permitir que los empleados realmente tengan un espacio de decir cuál es su cambio ideal, su transformación ideal, su punto al que quieren llegar, y también los jefes, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que dices, es que deberíamos hacer este cambio en la empresa y realmente no es algo que todos quieren. Y con algo que requiere la mitad de esfuerzo,
la gente está al doble de feliz, ¿no? O sea, como que yo estaba pensando traer acá un cohete, ¿no? Y quieren una vuelta en carrito a la manzana. Entonces, el saber escuchar, el saber cómo tener un propósito compartido, y yo creo que podernos plantear ese what if, pues más allá de lo que parece viable, es lo que parece deseable, y eso nos puede ayudar a como a generar mucho el cambio, no sé. Sí, totalmente. Ahorita que hablabas de eso y conectando en el comentario de Laura, algo que aprendí, ¿no? De las primeras cosas que aprendí estudiando y adentrándome en temas de futuros es este mindset de lo que tú llamaste, ¿no? Como el tema de la voluntad, ¿no? Siempre he conectado también mucho el tema de la voluntad, de primer paso es querer, ¿no? Entonces, esta frase es, there has to be a better way, ¿no? Tiene que haber una mejor forma. Entonces, como primer paso de la perspectiva de futuros está el creer que hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, también esto, pues, nos da como mucha apertura y un montón de iniciativas. Pero bueno, podemos acordar eso, pero al final del día qué tan real, ¿no? Termina siendo esto en las organizaciones que no son estas organizaciones de élite, ¿no? El 1% de organizaciones, sino en el grueso de las compañías, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Donde el 80, el 90% de las organizaciones son micro, pequeñas, si acaso medianas, y pues este interés, ¿no? O estas ganas de ser empáticos y de hablar de innovación o lo que sea, pues compite directamente con el tengo que sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que desde mi perspectiva y escuchando toda la conversación, creo que es una de las reflexiones que sigue estando ahí, ¿no? Súper latente. Sí, y sumando lo que dicen, o sea, creo que la importancia también, así como ya declaramos la cultura que ahorita decíamos, de que hoy es bien importante declarar cuál es nuestra cultura y cómo la queremos vivir para evitar estos ambientes tóxicos, también cuáles son estos skills que se necesitan para que puedas trabajar en esta empresa, ¿no? O cuáles son los skills que necesitas para trabajar en esta otra empresa. Entonces, como que esa declaración de hacia dónde vamos y entonces ir llevando de la mano a la gente, ¿no? O sea, que tampoco les caiga de un día para otro. Y es que ya tienes que ser súper disruptivo, innovador, y entonces si no, ¿cómo vamos llevando de la mano? Y creo que también es una estrategia de change management, de cómo los vamos llevando de la mano hacia este cambio y hasta esta transformación, ¿no? Porque si bien a lo mejor estábamos acostumbrados a trabajar de una manera, de repente, voy a decir este ejemplo, llega la pandemia, nos cambia la manera en que trabajamos, colaboramos, y entonces, ¿cómo te voy llevando de la mano y te acompaño en este proceso? ¿No? O sea, sin decir, híjole, no, es que ya no funcionas en este equipo porque no tienes estas habilidades ahora, sino como sí, estas son las habilidades, pero además como yo también te acompaño y te capacito o te acompaño también en este proceso de adquirir estas nuevas habilidades, ¿no? Pero pues también tenerlas definidas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los skills del futuro? Oye, y eso, digo, eso nada más lo pienso en voz alta, pero es lo que te termina dando la parte de psychological safety, ¿no? O sea, si estás conmigo, me acompañas y hay una ruta clara, pues creo que me siento más cómodo en dar estos pasitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes de desviarme o que nos desviemos del tema, me lleva con una reflexión, porque cuando quieres iniciar un proyecto de innovación, o al menos así lo hacemos nosotros, siempre empezamos con un tema de mindset, ¿no? Necesitamos desarrollar habilidades blandas para que haya una apertura a empezar a adoptar estas prácticas mucho más holísticas, entonces la innovación puede caminar, ¿no? Y luego de repente te escucho hablar y dices, bueno, vamos desarrollando un proyecto más empático en donde pues este mindset, esta apertura, este desarrollo mucho más integral, pues nos ayude, ¿no? Como equipos de performance o de confianza, pues hacer cada vez mejor las cosas. Entonces al final del día es como una empresa empática facilita que sea una empresa de innovación, ¿no? O la empresa de innovación necesita ser una empresa empática, ¿no? Entonces es como, no sé si es como el huevo o la gallina, ¿no? Pero al final del día es, creo que no puedes hablar de innovación si no hablas de empatía y viceversa, ¿no? Sí, es como un modelo integral
que está compuesto de varios factores. Entonces sí, creo que se van complementando ambas cosas. Creo que algo que mencionaste y que se me hace clave es esta transformación del directivo que dirige al directivo que acompaña. ¿Sabes? De cómo te acompaño, cómo te ayudo. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para los directivos, ¿sabes? Para poder adoptar esta nueva cultura, para poder adoptar este nuevo mindset de yo no tengo que dar instrucciones, mi rol es acompañar, facilitar. Pues creo que va muy de la mano y volvemos al tema de psychological safety, porque al final, si ellos promueven estos ambientes de confianza, el colaborador se va a atrever a innovar, a tomar decisiones, va a haber una mejor colaboración, va a haber un poco más de engagement también. De hecho, esto de Psychological Safety, Google hizo un estudio, creo que fue como en el 2017, y de hecho hay un artículo, se los voy a compartir, que es como, ¿cuáles son las 5 claves para tener equipos exitosos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, porque por aquí tomé algunas notas para compartirlo. Bueno, uno era, o sea, el número 1 que salió ahí fue el tema de Psychological Safety, o sea, el número 1. O sea, como que ellos decían, el Psychological Safety nos permite tomar riesgos, ¿no? En los equipos. Número 2, es un concepto que se llama dependability. No sé cuál es la traducción literal en español, pero era un cuento con mis compañeros. O sea, yo puedo confiar en el otro y sé que los resultados se van a dar, ¿no? Y las cosas se van a hacer en tiempo. Y luego otro clave era la estructura y la claridad en los roles, en las responsabilidades y en los planes de ejecución. Y luego otro era el meaning of work, que era pues este propósito o el sentido que yo le doy a mi trabajo, ¿no? O sea, como que sí, también tenía un sentido para mí, ¿no? Y el último era el impacto a mi trabajo, o sea, como que, oye, lo que yo estoy haciendo importa, o sea, tiene un impacto en la organización. Entonces, estos eran los 5 claves, pero el número 1, Psychological Safety, porque era lo que ellos les permitía tomar decisiones, que hubiera, para tomar decisiones de alto nivel, y entonces la gente se atreve a exponer sus ideas, a expresar cómo se sienten, a expresar si hubo una equivocación en el trabajo y decir, oye, me equivoqué. Y a veces, no sé, si han escuchado de, oye, no quiero decir que me equivoqué porque me van a regañar, me van a juzgar. Y entonces no lo dicen y luego de repente se hace más grande el problema, se hace una bola de nieve y hasta que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y ya se fue a un punto muy grave. Entonces, no nada más es como, ay, qué padre, todos somos de confianza, sino el impacto que tiene el no fomentar una confianza en los equipos. Entonces, yo os invitaría a que fuera un concepto que se viva en el día a día y que ellos sean los primeros en fomentarlo en sus equipos de trabajo, ¿no? Realmente cuando ya lo conoces, lo vives, luego lo empiezas a ver en todos lados, ¿no? De que, ay, en esta junta me siento segura, de aquí puedo expresar mis ideas. Y de ahí empiezan a salir cosas súper padres y tomas decisiones más rápido y proyectos padrísimos y mejor colaboración y más confianza con el jefe y empieza a haber como muchos beneficios, ¿no? Entonces, creo que ese sería una de las recomendaciones. A mí me hace mucho sentido. Estuve trabajando esta semana mucho con temas de creatividad y cuando tenemos una sesión creativa, algo que decimos es, no se juzga, ¿no? O sea, tienes que poder decir la peor idea que a lo mejor está haciendo un obstáculo en la fila de ideas para que salga la buena, ¿no? Primero sacas la obvia, luego sacas la chusca y después sale como la mejor, o tú la sacas de una manera y alguien más la complementa y le da forma y le da sentido. Y otra parte de la creatividad también hablábamos como el poderte asumir responsable de las cosas, ¿no? O sea, no es que alguien creativo pues siempre le salga bien, ¿no? O sea, es que tienes que asumir que
que el fracaso es parte del riesgo, ¿no? Y que vas a decir, a veces me hace bien, a veces me hace mal, y cuando me salga mal, me asumo responsable, ¿no? Puede ser que di una mala idea, pero pues el problema es que no me enganche con esa mala idea, ¿no? Sino que pase de largo la mala idea y que pase la que siga, ¿no? O que al momento de querer ejecutar puede ser que no funcione como yo esperaba, pero si nunca la pongo a prueba, va a ser la mejor idea, pero que no tiene ningún valor porque no se ejecutó, ¿no? O sea, aunque fuera la super idea. Entonces lo conecto mucho, o sea, esta parte que ustedes están diciendo, una transformación en las empresas desde un lado humano y cómo pues nuestra creatividad es inherente. Y aquí otra vez, como en el principio, ¿no? Pusimos un punto de partida, pues encontramos otra vez desde la innovación, desde la creatividad y desde la cultura organizacional, cómo vuelven a tocarse y empezamos a hacer algo, pues una plataforma más holística como proponían. O sea. Bien, súper de acuerdo. Y ahorita que dices esto de equivocarte, o sea, creo que a veces castigamos mucho el error cuando realmente, si lo ves del lado, se atrevieron a hacer las cosas diferentes, lo intentaron. Entonces, primer intento, no funcionó. Segundo intento, no, pero el tercero ya. Entonces, como que vas perfeccionando, ¿no? O sea, a lo mejor a la primera no nos salió, pero le vas intentando y como Tomás Alva Edison, ¿no? Que hizo el foco y cuántas veces no se equivocó y wow, o sea, el invento pues yo creo que ya un invento para toda la vida y que sigue trascendiendo, ¿no? Entonces es como esta parte de atrevámonos a equivocarnos y a proponer. De hecho, hay unas metodologías que tenemos nosotros que es Scrum y Raku, y entonces se propone mucho pues dale, o sea, equivócate y haz el prototipo y no tengas miedo. Y entonces justo ahí se toca esta parte del tema de la confianza y el no tengas miedo a equivocarte, ¿no? Y entonces también como nosotros promovemos eso con nuestros compañeros, de decir, dale, no pasa nada, te respaldamos, ¿no? Porque a veces también entre nosotros mismos somos los primeros en señalar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos también con esta responsabilidad de fomentar esta confianza con la gente con la que trabajamos, ¿no? El famoso fail fast, learn fast, ¿no? Oye, como un takeaway que me queda así como súper claro es a tus 5 puntos, ¿no? Que hablabas del segundo, me parece, de Dependability. sí, conectándolo con el comentario de Lau, pues creo que a lo mejor el sexto podría ser accountability, ¿no? O sea, hacerme yo también responsable, no nada más saber que puedo confiar en alguien más, sino que como alguna vez alguien me dijo, de hecho, allá en tus tierras, cuidado con lo que dices porque las palabras mueven, pues, ¿no? Las palabras tienen influencia y las palabras pueden cambiar cosas, entonces creo que es una responsabilidad también. Para terminar, de mi lado, ¿no? Me gustaría que nos compartieras un par de libros o un par de autores o un par de charlas que nos puedan, no sé, ayudar a reforzar o adentrarnos en cualquiera de los temas que platicamos, porque fueron un montón. Sí, a ver, de mis favoritos y alguien que me gusta mucho es Brené Brown y el tema de la vulnerabilidad, porque como les digo, hay que empezar como desde nuestra persona a trabajar para después ir desatorando cosas y entonces atrevernos ¿no? Entonces, a mí el concepto de la vulnerabilidad se me hace súper importante porque también está conectado con pues me atrevo y me muestro como soy y expongo mis ideas y entonces esto también me ayuda a conectar. Entonces hay una conferencia que se llama El Poder de la Vulnerabilidad, es una TED Talk, está en YouTube, Brené Brown, y también está una conferencia un poquito más larga en Netflix, pero eso se llama The Call to Courage. Va sobre la misma línea, como que aborda el tema de forma diferente, pero súper interesante. Y una vez que ya empiezas como en esta parte de, ok, primero yo como persona y empiezas a reconocerte y eso te da como mucha seguridad y entonces te va permitiendo como interactuar de una manera diferente con los demás, ¿no? Entonces Brené Brown 100% recomendada. También tiene un podcast. Tiene dos, uno que se llama Dare to Lead, que ahí toca un poquito temas más de la parte de la organización y me encanta también. Tiene algunos capítulos
no los he escuchado todos, pero hay uno que me gusta mucho que se llama, ahorita les digo cómo se llama, pero es del poder que tiene tu... Your Life Story is Your Leadership Story, así se llama. Es un capítulo que me gustó mucho porque volvemos a la parte de la persona, ¿no? O sea, cuando tú te muestras vulnerable y empiezas como a conectar todos los puntos, y eso es lo que te va formando, te va haciendo, te va conectando, ¿no? Entonces, la historia de tu vida, esa va a ser tu historia de liderazgo, ¿no? Entonces, como que aprende a abrazar esa historia y todo lo que puedes trascender, ¿no? En tu vida personal y profesional. Eso me encantó. ¿Qué otra cosa? Hablando de temas para comunicarnos mejor y con más empatía, un libro que le recomendé a Andrés, luego que les diga a él qué le pareció, que se llama Comunicación no violenta. No violenta. Comunicación no violenta, de Marshall B. Rosenberg. Está un poquito filosófico humano, pero habla del sentido de la comunicación para comunicar más asertivamente, ¿no? Y tiene como una estructura de 4 puntos que te ayudan a comunicar mejor. Entonces, está padre, o sea, porque al final también volvemos a la parte de quiero ser empático con mis compañeros, con mis clientes, con mi familia, en todos los ámbitos de tu vida. Creo que tiene muy buenas pautas y te hace ver que no nada más es lo que tú quieres comunicar, sino también lo que el otro te quiere comunicar a ti, ¿no? Ese libro también me gustó mucho. Un tema que no tocamos, pero que también está súper interesante, es el feedback, y que va alineado también a esta parte de psychological safety, levantar la mano, decir cómo vamos, en qué lo estamos regando, en qué lo estamos haciendo bien. Entonces hay un libro también que me gusta mucho que se llama Thanks for the Feedback. Yo era como, no tenía ni el mínimo conocimiento exactamente de qué era el feedback en sí. O sea, obviamente sabes de retroalimentación, pero este libro como que te hace verlo también desde otra perspectiva, ¿no? Y la importancia que tiene y el impacto que tiene en el desarrollo de las personas. Entonces, ese libro también es muy bueno. ¿Qué otro libro les puedo recomendar? Creo que de los temas que tocamos son los libros que ahorita se me vienen a la mente y pues ya. Yo creo que ya con eso tenemos bastante tarea. Si un año por libro, ya tengo 5. Pero me encanta. Yo me quedo mucho con este mensaje. Creo que todo va muy alineado con esto de vamos generando confianza. Vamos generando un ambiente en donde la gente se sienta libre de colaborar, donde la gente se sienta capaz de fallar, donde la gente esté dispuesta a contribuir. Muchísimas gracias, Miseli, de parte de pues, todo el capítulo de Speculative. Creo que nos dejas con mucho que reflexionar, mucho que leer y también unos buenos videos que ver. Sí, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, un gusto tener esta conversación y también pues agradecerles que pongan sobre la mesa estos temas tan importantes y sobre todo al tema de la persona hoy en día, ¿no? No solo en las organizaciones, sino en la vida cotidiana. Entonces, cuidarnos como personas.